Hola, amantes del terror. Hoy vamos a hablar de una leyenda nacida en España que se extiende por varios países, la chica de la curva. Comenzaremos con un relato donde contaremos la historia de Luis, un conductor que se encontró con ella en la Sierra de Guadarrama, y luego os daré los detalles que conocemos sobre los orígenes de esta leyenda y las teorías acerca de ella. Yo soy Lucio Velasco y esto es Noches de Terror. Las montañas de la Sierra de Guadarrama se alzaban imponentes bajo el cielo cubierto de nubes. La noche había caído con una oscuridad abrumadora y las ráfagas de viento hacían aullar a los árboles. Luis, un hombre de mediana edad, conducía su coche por la carretera serpenteante, con los faros apenas iluminando el camino delante de él. La lluvia caía a cántaros, golpeando el parabrisas con furia, mientras los limpiaparabrisas luchaban por mantener la visibilidad. Luis había pasado el día en Madrid atendiendo a reuniones y compromisos laborales que se habían extendido más de lo esperado. Ahora, de regreso a su casa en un pequeño pueblo al pie de la sierra, se sentía agotado. La carretera estaba desierta y el sonido de la lluvia era su única compañía. Se aferraba al volante, con los ojos fijos en la carretera, cuando de repente, en una curva cerrada, vio algo que le hizo detenerse bruscamente. Allí, en el arcén, bajo la lluvia torrencial, estaba una figura femenina. La joven, empapada y con el pelo pegado a la cara, levantaba una mano en señal de auxilio. Luis sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué hacía alguien allí, en medio de la nada, en una noche como esa? Pero su sentido de la compasión prevaleció sobre su miedo. Redujo la velocidad y detuvo el coche junto a la chica. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Luis, bajando la ventanilla. La joven asintió con la cabeza sin decir una palabra. Tenía una expresión de desesperación y tristeza en el rostro, y sus ojos reflejaban una angustia profunda. Luis abrió la puerta del copiloto y la chica subió al coche, temblando de frío. Llevaba una chaqueta ligera que no podía protegerla de la tormenta. «Gracias», murmuró ella, con una voz apenas audible. «Por favor, llévame a casa». «Claro, ¿dónde vives?», preguntó Luis, mientras volvía a ponerse en marcha. La joven le dio una dirección cercana, pero su tono era tan débil que Luis tuvo que pedirle que repitiera. A medida que avanzaban por la carretera, la conversación se hizo difícil. La chica parecía perdida en sus pensamientos, mirando fijamente por la ventana, como si reviviera un recuerdo doloroso. Luis intentó entablar una conversación para romper el hielo. «¿Qué hacías ahí fuera, en medio de la tormenta?», preguntó con curiosidad. «Tuve un problema con mi coche», respondió ella, casi en un susurro. «Estaba caminando para buscar ayuda». Luis notó que la chica seguía temblando, así que aumentó la calefacción del coche. La atmósfera dentro del vehículo era tensa, cargada de una sensación de inquietud que Luis no podía sacudirse. Había algo extraño en la joven, algo que no podía identificar. Sin embargo, se obligó a concentrarse en la carretera, especialmente al acercarse a una curva peligrosa que conocía bien. «Ten cuidado en esta curva», dijo la chica de repente, su voz teñida de un miedo palpable. «Ahí es donde yo tuve un accidente y morí». Luis sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Giró la cabeza para mirar a la joven, pero el asiento del copiloto estaba vacío. El pánico se apoderó de él mientras volvía la vista a la carretera, justo a tiempo para tomar la curva con precaución. Respiraba con dificultad, su mente luchando por comprender lo que acababa de ocurrir. La joven había desaparecido sin dejar rastro. Detuvo el coche al borde de la carretera, intentando calmarse. ¿Había imaginado todo eso? ¿Era posible que su cansancio le hubiera jugado una mala pasada? Pero entonces recordó la mirada en los ojos de la chica, la desesperación en su voz. Decidió que no podía dejarlo así. Tenía que saber más sobre esa curva y sobre el accidente del que ella había hablado. Al día siguiente, aún impactado por la experiencia, Luis se dirigió al pueblo más cercano.
Preguntó a los vecinos sobre accidentes en esa carretera y, tras muchas preguntas y miradas escépticas, finalmente encontró a un anciano que recordaba un trágico accidente. Hace muchos años, una joven llamada Ana tuvo un accidente en esa curva, dijo el anciano. Murió en el acto. Desde entonces, algunos dicen que han visto a una chica pidiendo ayuda en noches de tormenta. Todos la llaman la chica de la curva. Luis sintió un escalofrío al escuchar la historia. La joven que había visto no era una simple alucinación. Había visto el espíritu de Ana, atrapado en un ciclo eterno de desesperación y búsqueda de ayuda. Luis no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. La imagen de la joven desapareciendo del asiento del coche estaba grabada en su mente, una mezcla de miedo y fascinación que no podía sacudirse. Decidió que debía investigar más sobre Ana y el accidente que la había dejado atrapada en esa curva. La historia del anciano había encendido una chispa en él, una necesidad de entender y quizás, de alguna manera, ayudar a ese espíritu atormentado. Dedicó las siguientes semanas a investigar en archivos locales, hablando con más residentes del pueblo y buscando cualquier información disponible. Descubrió que el accidente de Ana había ocurrido una noche similar a la que él había experimentado, lluviosa y oscura. Ana, de tan solo 18 años, había salido de una fiesta en el pueblo y se dirigía a casa cuando su coche se salió de la carretera en esa peligrosa curva, matándola al instante. Luis también se enteró de que la familia de Ana había quedado devastada por la pérdida. Sus padres se mudaron poco después del accidente, incapaces de soportar el dolor y los recuerdos. Nadie había vivido en su antigua casa desde entonces, y el lugar había adquirido una reputación de estar maldito. Una noche, impulsado por una mezcla de curiosidad y deseo de hacer algo, Luis decidió visitar la casa de Ana. La mansión, situada al final de un camino empinado y rodeada de árboles, se alzaba imponente y solitaria. La luna apenas iluminaba el sendero mientras Luis se acercaba a la entrada, una linterna en la mano y su corazón latiendo con fuerza. La puerta de la casa estaba entreabierta, como si hubiera estado esperando su llegada. Luis tragó saliva y empujó la puerta, entrando en el vestíbulo polvoriento. El aire estaba frío y denso, cargado de una sensación de tristeza y abandono. La linterna proyectaba sombras largas y amenazadoras en las paredes mientras Luis avanzaba. Sus pasos resonaban en el silencio. Subió las escaleras crujientes hasta el segundo piso, donde encontró lo que parecía ser el dormitorio de Ana. La habitación estaba sorprendentemente intacta, como si hubiera sido congelada en el tiempo. Fotos enmarcadas de una joven sonriente adornaban las paredes, y una colección de libros y objetos personales estaban esparcidos por la habitación. Luis se acercó a una cómoda y vio un diario cubierto de polvo. Con manos temblorosas lo abrió y comenzó a leer. El diario revelaba los pensamientos y sentimientos de Ana en los meses previos a su muerte. Sus escritos hablaban de sus sueños, sus miedos y sus esperanzas para el futuro. Pero lo que más llamó la atención de Luis fueron las últimas entradas, que detallaban una sensación creciente de inquietud y temor. Ana mencionaba haber visto sombras en la carretera y sentir una presencia extraña que la seguía. Mientras Luis leía, un frío glacial invadió la habitación. Levantó la vista y vio una figura borrosa en el espejo del tocador. Era Ana, con su vestido empapado y su expresión desesperada. Luis sintió un nudo en la garganta, pero no podía apartar la mirada. «Ana, quiero ayudarte», dijo con voz temblorosa. «¿Qué puedo hacer?» La figura de Ana se desvaneció lentamente, dejando un rastro de tristeza en el aire. Luis supo entonces que su presencia en la casa no era suficiente. Tenía que encontrar una manera de liberar a Ana de su tormento, de romper el ciclo que la mantenía atrapada en esa curva fatídica. Decidido a descubrir más, Luis continuó investigando. Descubrió que la noche del accidente, Ana había tenido una discusión acalorada con su novio. Algunos rumores decían que había sido un altercado violento y otros afirmaban que él la había seguido esa noche, aunque nunca se pudo probar.
Luis decidió hablar con él, un hombre ahora de mediana edad que vivía en las afueras del pueblo. El encuentro fue tenso. El exnovio de Ana, Daniel, era un hombre reservado que claramente no disfrutaba hablando del pasado. Sin embargo, cuando Luis mencionó a Ana y el accidente, Daniel se quedó pálido y su expresión se endureció. «Esa noche fue culpa mía», admitió Daniel con voz quebrada. «Discutimos, ella salió corriendo y yo no hice nada para detenerla. He vivido con esa culpa durante todos estos años». Luis sintió una mezcla de compasión y frustración. La confesión de Daniel añadió otra pieza al rompecabezas, pero no resolvía el misterio de la aparición de Ana. Al menos, ahora sabía que el espíritu de Ana no estaba solo ligado al lugar de su muerte, sino también al dolor y la culpa que la rodeaban. De vuelta en su casa, Luis reflexionó sobre lo que había aprendido. Si Ana estaba atrapada por el dolor de su pasado, quizás la única manera de liberarla era enfrentar esos miedos y traumas. Decidió que tenía que regresar a la curva donde todo había comenzado, esta vez preparado para enfrentar a la joven y ayudarla a encontrar paz. Esa noche, bajo un cielo cargado de nubes, Luis se dirigió de nuevo a la fatídica curva. Esta vez no estaba solo en su coche. Llevaba consigo una vela blanca y una foto de Ana que había encontrado en su diario. Detuvo el coche justo en el lugar donde la había visto por primera vez y encendió la vela, dejando que su luz suave iluminara la oscuridad. «Ana», llamó, su voz firme pero llena de compasión. «Estoy aquí para ayudarte. Puedes encontrar la paz». Al principio, solo había silencio y el sonido de la lluvia, pero lentamente la figura de Ana apareció en la penumbra, su expresión aún triste pero menos desesperada. Luis sintió una conexión profunda con el espíritu de la joven, una mezcla de tristeza y esperanza. «No estás sola», dijo Luis. «Todos cometemos errores, pero es hora de dejar el pasado atrás». Ana asintió lentamente y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. La luz de la vela brilló con más fuerza y la figura de Ana comenzó a desvanecerse, no en la desesperación, sino en una paz recién encontrada. Luis sintió una oleada de alivio y esperanza, sabiendo que había ayudado a liberar a Ana de su tormento. La vela se extinguió y Luis quedó solo en la oscuridad. Pero esta vez la oscuridad no le parecía tan aterradora. Había enfrentado sus miedos y había ayudado a un alma perdida a encontrar su camino. Mientras conducía de vuelta a casa, sintió que una carga había sido levantada de sus hombros y la carretera sinuosa de la Sierra de Guadarrama nunca le había parecido tan tranquila. La historia de la chica de la curva es una de las leyendas urbanas más difundidas y aterradoras, no solo en España, sino en muchos otros lugares del mundo. La versión que relaté sobre Ana en la Sierra de Guadarrama es solo una de las muchas interpretaciones de este mito que ha evolucionado con el tiempo, adaptándose a diferentes culturas y contextos. Los primeros relatos sobre la chica de la curva en España comenzaron a surgir a mediados del siglo XX. En una época en la que los automóviles se volvieron más comunes, las historias sobre accidentes y apariciones en las carreteras comenzaron a proliferar. Aunque no hay un origen específico que se pueda señalar con certeza, muchos creen que estas historias se basan en incidentes reales de personas que murieron trágicamente en accidentes automovilísticos. El relato básico siempre involucra a un conductor solitario que recoge a una joven en una carretera desierta. La chica advierte sobre un peligro inminente, a menudo mencionando que ella misma murió en ese lugar. En el momento crítico, la chica desaparece, dejando al conductor en un estado de confusión y terror. Este patrón ha sido contado y recontado, adaptándose a las carreteras locales y a los detalles culturales de cada región. La leyenda de la chica de la curva ha generado numerosas teorías y testimonios de personas que afirman haber vivido experiencias similares. Los espíritus inquietos es la teoría más extendida en que las apariciones son de espíritus de personas que murieron trágicamente en accidentes y no han encontrado la paz. Se cree que estos espíritus intentan advertir a otros para prevenir más tragedias. Algunos expertos de la psicología hablan de la psicología colectiva. Sugieren que la leyenda es un ejemplo de memoria colectiva y sugestión.
La historia es tan conocida que las personas pueden imaginar haber visto algo sobrenatural en situaciones de alta tensión, como conducir de noche en una carretera peligrosa. Y otra de las teorías es la de las advertencias divinas, donde se cree que la chica de la curva es un ángel o una entidad benévola que aparece para advertir a los conductores de peligros inminentes. Esta teoría añade un componente espiritual positivo a la leyenda. Pero esta leyenda, como os he dicho, no es exclusiva de España. Existen versiones similares en muchos países, cada una con sus variaciones y detalles específicos. Os voy a contar algunas. Por ejemplo, en Estados Unidos se conoce como The Vanishing Hitchhiker. En esta versión clásica americana, una joven hace autostop y es recogida por un conductor. Y después de un tiempo, la chica desaparece del coche y el conductor luego descubre que la chica murió años atrás en un accidente en esa misma carretera. Curiosamente, en Japón también existe esta leyenda que se llama Kusakabe Misaki. Una leyenda similar donde una joven que murió en un accidente de coche se aparece. Su espíritu aparece en la carretera, a menudo con un aspecto ensangrentado, advirtiendo a los conductores sobre las curvas peligrosas. En Escocia la conocen como la Dama Blanca de Balquhidder. En Escocia, esta dama aparece en las carreteras rurales, especialmente cerca de Balquhidder, y se dice que su aparición es un presagio de muerte o de un accidente inminente, así que aquí no va a ayudar a nadie. Y en México la conocen como la Mujer de la Carretera. Hay varias regiones que relatan que hay una mujer vestida de blanco que aparece en carreteras solitarias pidiendo ayuda, y lo mismo, que los conductores se la encuentran y que luego desaparece, y deja solo una sensación de escalofrío. Estos son solo algunos de los países, pero como veis, son todas las historias bastante similares. Que se haya popularizado tanto esta historia puede ser debido al efecto Mandela, que es un fenómeno donde un gran grupo de personas recuerdan algo de manera diferente a cómo ocurrió, y esto puede explicar por qué tantas personas afirman haber tenido experiencias similares en diferentes partes del mundo. También pueden tener una parte de explicación psicológica, como puede ser el efecto psicológico de las carreteras. Las largas horas de conducción, especialmente en carreteras solitarias y durante la noche, pueden provocar alucinaciones y estados de confusión en los conductores. Esto es conocido como la hipnosis de la carretera o fenómeno de la línea blanca. Los conductores pueden ver cosas que no están allí debido al cansancio extremo y la monotonía del viaje. También tenemos leyendas similares en la antigüedad. La idea de un espectro que aparece en las carreteras no es nueva. En la antigua Roma, por ejemplo, existían historias de fantasmas que aparecían en las calzadas para advertir a los viajeros. Estas historias han evolucionado con el tiempo, adaptándose a las tecnologías y a la cultura de cada época. La leyenda de la chica de la curva, en todas sus versiones, toca una fibra universal de miedo y fascinación con lo desconocido. Es un recordatorio de que las carreteras, con sus peligros y soledad, pueden convertirse en el escenario de historias profundamente humanas y a veces sobrenaturales. Ya sea una advertencia de un espíritu inquieto, una manifestación de la mente humana bajo estrés o un mito compartido entre culturas, la chica de la curva sigue siendo una figura icónica en el folclore moderno. Con cada relato, la leyenda se mantiene viva, alimentando nuestra imaginación y recordándonos que, en la oscuridad de la noche, las fronteras entre lo real y lo sobrenatural pueden volverse inquietantemente difusas. Y hasta aquí este capítulo de Noches de Terror. Muchas gracias por apoyar el programa y por escucharnos cada semana. Hasta la próxima.